Hermanos, vamos a continuar con nuestra lección, hermanos, del esquema de redención o plan de redención. Como ustedes lo llamen, esquema de redención o plan de redención. Es decir, hermanos, el plan que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo para que el mundo fuese salvo. Eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Okay? En la última lección, hermanos, que fue el día martes, nos quedamos, hermanos, que hasta el tiempo, hermanos, en que Jacob había entrado a la tierra prometida, hermanos, a la tierra de Egipto, discúlpenme, habían transcurrido, hermanos, alrededor de 2239 años. ¿Okay? Desde la creación hasta Jacob, hermanos, habían transcurrido aproximadamente 2239 años. Después, hermanos, pues vimos a José, hermanos, en tierra de Egipto y cómo había sido su desarrollo. Y ahora, hermanos, pues vamos a continuar con ese esquema de redención y vamos a entrar, hermanos, ya al libro de Éxodo, hermanos, a ver a un personaje muy significativo, hermanos, que también, al igual que los otros patriarcas y otros hombres que hemos estado viendo, hermanos, a través de este esquema de redención, pues también tiene mucha injerencia, hermanos, dentro del plan de Dios. También es un personaje muy conocido. Los hermanos en la mañana usaron una expresión, hermanos, la cual yo tampoco voy a dejar de usarla, y era, hermanos, que ya se ha hablado mucho de él, ¿okay? Entonces ya hemos hablado mucho de Moisés, hermanos, del Éxodo. Entonces no va a ser algo que no conozcamos, hermanos, no va a ser algo que no sepamos de qué estamos hablando. Nada más que, espérenme porque dejé mi control. Ok, hermano, pero déjenme les platico rápido, hermano. El Moisés, hermanos, como ustedes bien lo conocen a través de la escritura, él empezó, hermanos, y su primera aparición en Éxodo capítulo 2 es en una situación bien complicada, hermanos, bien compleja dentro de la sociedad en aquella época. Porque miren, si vamos al libro de Éxodo, hermanos, en el capítulo 2 nos vamos a dar cuenta de esto. Vamos a leer del versículo 1, hermanos, al versículo 10. Acordémonos, hermanos, que dejamos a José en Egipto junto con sus hermanos, y dice la escritura, hermanos, que el pueblo iba creciendo. Y llegó el momento, hermanos, en que los egipcios como que les empezó a dar miedo, se empezaron a preocupar y dijeron: este pueblo está creciendo de una manera, se está fortaleciendo de una manera, probablemente llegue el día en que ellos se quieran imponer ante nosotros. Entonces ellos decidieron que iban a ponerles cargas muy pesadas, hermanos, al pueblo. Y en Éxodo capítulo 2, hermanos, que les digo es la primera aparición de Moisés en la escritura, dice la escritura de la siguiente manera: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y la puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse el río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando le abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es esto. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe niños.
Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas no se llega. Hermanos, estaba tan difícil la situación, hermanos. Ya los egipcios estaban buscando cualquier método, cualquier forma de detener el crecimiento de los israelitas porque tenían miedo. Pensaban que se iban a poner contra ellos. Y les pusieron cargas muy pesadas. Y ahora, hermanos, ellos decidieron que había que matar a todos los niños pequeños. Esa fue la decisión que los egipcios tomaron para que el pueblo no siguiera creciendo. Y hermanos, dice la escritura, hermanos, que nació el niño y la madre lo trató de ocultar, hermanos, por algún tiempo, esto es decir, 3 meses, pero ya no podía más, hermanos. Es que ¿cómo ocultas a un niño? De hecho, de manera muy personal, creo que lo escondió muy bien porque fueron 3 meses. Porque los niños lloran, hermanos, cuando son pequeños. Y no se diga más en la noche. Por ahí miraba una imagen ahí en el internet, hermanos, que decía que parece que estuvieran programados porque en el día no lloran, pero en la noche ¿qué tal? ¿Me entiendes? O sea, y no dejan de llorar. Y hermanos, pero esta mujer de alguna manera se las ingenió para esconderlo por 3 meses. Pero llegó el tiempo en el que ya no pudo más, y ustedes conocen la historia, decidió meterlo en una canastilla y aventarlo al río. Y da la coincidencia, hermanos, que justo en ese momento la hija del faraón decide bajar al río a bañarse y lo encuentra. Pero su hermana de este niño pues lo va vigilando, ve que lo detiene la hija del faraón y se presenta con él y dice: voy y traigo a una mujer de las hebreas para que te lo críe, le dé alimento y todo. ¿Trae? Pero era su hermano y no iba a traer a cualquier mujer, sino que trajo a su mamá. La hija del faraón obviamente desconoce todo esto y le dice: llévatelo, críalo, yo te voy a pagar. Y así es, hermanos, como nace Moisés, y ese es en el contexto en el que se encuentra, hermanos. Y Moisés, hermanos, tuvo esa bendición, tuvo esa oportunidad de crecer en el palacio real, con la cultura, con el idioma y con la educación de un príncipe egipcio. Esa es la situación en la que Moisés se encuentra, hermanos. ¡Qué privilegio! ¿A quién no le hubiera gustado, hermanos, crecer en el palacio como el hijo de la hija del rey? Si estuviéramos hoy en nuestros tiempos, hermanos, como hijo de la hija del presidente, hermanos, buena comida, buena casa, buena educación, sin necesidad de nada. ¿A quién no le gustaría vivir de esa manera? Bueno, Moisés tuvo ese privilegio. Pudo crecer dentro del palacio, hermanos, como un príncipe, porque era el hijo adoptivo, pero a fin de cuentas hijo de la hija del faraón. Pero hermanos, Moisés, hermanos, decidió no seguir esa cultura. Y como referencia, hermanos, viene a mi memoria Daniel,
Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? ¿Se acuerdan que también en Babilonia los llevaron cautivos y los quisieron tratar como uno de ellos? Y ellos dijeron, no, ¿cómo nos vamos a contaminar? Porque, hermanos, Moisés pudo crecer en medio de dos culturas, con el conocimiento de dos culturas diferentes. Por un lado, hermanos, la cultura del pueblo de Israel, de los judíos. Por otra parte, hermanos, la cultura egipcia. Y, hermanos, Moisés, hermanos, pudo saber y conocer de las promesas de Dios para ellos. Y si continuamos con la lectura, hermanos, nos damos cuenta del suceso que también conocemos muy bien, hermanos, del versículo 11 en adelante. ¿Quién gusta ayudarme con la lectura, hermano? Del versículo 11 en adelante, ¿quién gusta ayudarme con la lectura? ¿2:11? Sí. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en la tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos por motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Hasta ahí, hermano. Muchas gracias. Hermanos, acá vemos, hermanos, un poco también del carácter de Moisés. Si nos damos cuenta, hermanos, dejamos a Moisés, hermanos, con conocimiento de dos culturas, con conocimiento, hermanos, general, y él era un hombre con conocimiento, hermanos, letrado, en ese sentido, pero también, hermanos, nos damos cuenta que es un hombre con carácter, es un hombre de carácter, y nos damos cuenta, hermanos, en el versículo 11 que está viendo como un egipcio, hermanos, y fíjense cómo lo redacta él mismo, porque él describe el libro de Éxodo. Dice que estaba golpeando a uno, ¿de qué? De los hermanos. De los hermanos. Que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo mató. Es decir, defendió a su hermano, pero mató a aquel hombre. Pero después, hermanos, vemos que hay dos hermanos peleando. Dice el versículo 13, dice, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían.
Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Ahora no actuó impetuosamente como al principio, ¿verdad que no? Ahora está tratando de mediar. Está tratando de mediar y dice: ¿por qué no golpeas? ¿Por qué peleas? Son hermanos. Tal puede ser que se había descubierto el asesinato que había cometido, porque le dice: ¿me vas acaso a matar como aquel egipcio? Y eso provocó, hermanos, que Moisés tuviera que huir, porque le dio miedo, porque sabía, hermanos, que a fin de cuentas, una, ya se había descubierto su situación. Dos, que si lo sabían los israelitas, seguramente lo sabían los egipcios. Y que también, hermanos, al haber hecho y tomado partido por el hebreo, hermanos, pues se estaba poniendo en contra del pueblo egipcio, porque recuerden que el pueblo egipcio está enseñándose con los israelitas. Entonces, esa es la situación. Y Moisés huye. Y después nos damos cuenta, hermanos, del versículo 16 o del 15 en adelante, hermanos, cómo también defiende a aquellas mujeres, ¿verdad?, de los pastores. Y no solamente los defiende, sino que las atiende, ¿verdad? Les da de beber agua, les saca agua para los animalitos y todo. Se ha solidarizado con aquellas mujeres. Y el padre de aquellas mujeres le dice: tráiganlo, que come. Y le da por mujer a una de sus hijas, hermanos, según lo que alcanzamos a ver en el versículo 21, que lleva por nombre Séfora. Y después, hermanos, como cualquier familia, pues tienen a un hijo que le pone por nombre Gersón, ¿verdad?, que quiere decir forastero. Entonces, hasta ahí, hermanos, estamos en la historia y después nos damos cuenta que el rey de Egipto, hermanos, ha muerto, según los siguientes versículos. Pero eso provoca, hermanos, también que los egipcios sigan cargándole la mano a los israelitas, sigan enseñándose contra ellos, y ya el pueblo de Israel está lamentando y llorando, hermano, la situación. Y dice en la escritura que Dios los escuchó. Ese llanto, hermano, ese clamor, esa impotencia del pueblo de Israel llegó ante la presencia de Dios. ¿Y qué hizo Dios, hermano? Dice la escritura: se acordó. Y no es que se le hubiera olvidado, hermano, sino que iba a llegar, o había llegado, el tiempo. Dios no se olvida, hermano. Dios no se olvida de las cosas. Dios sabe, hermano, pero el tiempo había llegado y Dios escuchó el clamor del pueblo. Y nos damos cuenta, hermanos, en el capítulo 3, cómo es que Dios va a utilizar, hermano, a Moisés como ese hombre para que liberte, hermano, al pueblo. Y, hermano, y su conocimiento, su educación iba a ser parte de ese instrumento para que el pueblo fuera liberado. Y sabemos la historia, hermano, sabemos la historia. Y Moisés pone pretextos, hermano. Y es que para servir a Dios, hermano, siempre va a haber pretextos cuando no lo queremos hacer. Cuando no queremos servir a Dios, siempre vamos a encontrar el pretexto justo. Y Moisés lo buscó. Moisés buscó el pretexto. Y él lo utilizó, hermano. Pues ¿quién soy yo si yo ni siquiera sé hablar? Y ustedes me podrán contestar: hermano, pero usted acaba de decir que era un hombre letrado, que era un hombre educado. ¿Cómo que no sabía hablar? Bueno, hermano, todo parece indicar, ¿me entienden? Todo parece indicar que Moisés tenía un problema con el habla. No que no supiera, porque había sido instruido, hermano. Había estado en la casa de Faraón, había estado con su madre que le había enseñado la lengua judía, hermano. Entonces era un hombre que sabía. Pero al decir que no sabía hablar, hermanos, todo parece indicar que tenía un problema con la comunicación, con el habla. Entonces él pone ese pretexto. Pero también Dios le tiene una respuesta, hermano, para cada uno de los pretextos. Y le dice: ahí tienes a Aarón, tu hermano. Ahí tienes a Aarón, tu hermano. Pero después van a decir
el pueblo que quién me envió, que quién soy yo para ir, que quién me envió. No les va a decir, el yo soy te ha mandado. Pero después si el faraón no quiere, no me quiere dejar ir, y Dios también tenía una respuesta. Y lo podemos ver más adelante, hermanos, en el capítulo 5, cuando Moisés se presenta ante Faraón, hermanos, y nos damos cuenta cómo es que Dios ha pedido que Aarón, hermanos, tire su vara, ¿verdad? Hay una vara Aarón y la tira, se convierte en culebra. Pero después Faraón, hermanos, manda a llamar a sus hechiceros, a sus magos, y hacen lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia si ellos también podían hacer lo mismo? Pues la diferencia, hermanos, fue que la serpiente que se creó con la vara de Aarón se comió a la de los magos y la de los hechiceros. Es el poder de Dios, hermanos, reflejado. Y hermanos, eso es lo que pasa, que cuando nosotros, hermanos, queremos poner pretextos para no poder servir a Dios, hermanos, Dios siempre tiene una solución. ¿Cuál es nuestro pretexto? A veces no tengo tiempo, y Dios dice, yo te estoy dando tiempo hasta de sobra. Que nosotros lo querramos mal utilizar es diferente, pero tiempo sí tenemos. Pero es que el trabajo, y nos da el trabajo, hermano, y no es Dios. ¿Ustedes creen que Dios va a poner una traba a nosotros para que no le sirvamos? Pero es que yo no soy apto, yo no soy capaz, yo no puedo. Dios dice, si dice hablar a Moisés, no podremos hablar nosotros, hermano. Entonces, hermano, no hay pretextos para no servir a Dios. No hay pretextos, hermano, para dejar de hacer, hermano, la obra de nuestro Dios. Y hermanos, esa es la historia que ustedes conocen. Después, hermanos, nos damos cuenta a partir del capítulo 7, hermanos, del capítulo 7, cómo es que Dios empieza a hacer su plan para liberar al pueblo de Israel. Y empieza, hermanos, lanzando plagas, ¿verdad? Lanzando plagas. Y hermanos, tira estas plagas, hermanos, hacia el pueblo de Egipto, hermanos, para que el pueblo y Faraón, principalmente, puedan ver el poder de Dios. Es que Dios tiene poder. Hasta que por último, hermanos, nos damos cuenta que Dios acaba con los primogénitos. Con los primogénitos de Egipto, hermanos, y Faraón permite que el pueblo salga. Permite que el pueblo sea liberado. Pero hermanos, en el capítulo 14 nos damos cuenta que aun cuando lo deja ir, no se queda conforme, hermanos, y va detrás de ellos. Y nos damos cuenta cómo es que ahora, hermanos, Faraón quiere regresarlos a la esclavitud, y Dios, hermanos, a través de Moisés, abre el mar rojo, el pueblo puede pasar en seco, y después el pueblo egipcio queda sepultado, hermanos, dentro del mar. Lo cual, hermanos, podemos aprender, hermanos, de esto también una gran enseñanza. Y es que Dios, hermanos, tiene el poder para salvarnos. Dios tiene el poder para salvarnos. Dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué, hermano? Para salvar. Dios tiene poder para salvar. Y Dios salvó al pueblo de Israel, hermanos, abriendo ese mar. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Quién lo puede hacer? Solo Dios. Solo Dios. Y Dios abrió ese mar, hermanos. Y en otras palabras, hermanos, el pecado representado en el pueblo egipcio, hermanos, quedó sepultado en las aguas. ¿Qué es lo que hace Dios, hermanos, con el Evangelio? Si no hace lo mismo,
El pecado queda sepultado, hermanos, de las aguas del bautismo. Ahí se queda el pecado. Y resucitamos para una vida nueva. El pueblo de Israel, hermanos, salió del mar, hermanos, que pasó en seco, para una vida nueva. Ahí quedó liberado el pueblo. Y el pueblo, hermanos, pudo continuar su andar, hermanos, y sabemos que pasaron muchas cosas, hermanos, en el desierto. Después de haber cruzado el mar, llegan al desierto, hermanos, y viven muchas cosas dentro del desierto, hermanos. Cosas de ellas negativas, porque el pueblo se empieza a desesperar y empieza a quejarse de Dios, a reclamarle a Dios que para qué los sacó si iban a morir en el desierto, que para qué los sacó de Egipto si no les daba de comer, y les da el maná y no quedan conformes con el maná y piden carne y Dios les manda carne. Pero el pueblo se la pasó, hermanos, quejándose una y otra y otra. Que si era el calor del desierto, hermanos, Dios les puso una nube. Que si no se miraban en el desierto, Dios les puso una columna de fuego. Que si no les tenían que comer, Dios les dio el maná. Que si no les gustó o ya se cansaron de esa comida, Dios les mandó las codornices para que comieran carne. Que si el agua, Dios les mandó agua de la roca. Pero eran puras quejas, hermanos, con el pueblo de Israel. Puras quejas. Una y otra vez. Y Dios mostrándoles el poder, hermano. Muchas veces, hermano, Dios nos muestra su poder en nuestras vidas. Y muchas veces, aún así, hermano, osamos quejarnos. Nos quejamos, hermano. Y nos volvemos un lamento una y otra y otra vez. Y no digo que todo, pero digo, nos quejamos. Porque probablemente me digan, yo no, hermano. Pero en términos generales, hermano, el ser humano nunca estamos conformes. Porque teníamos un trabajo y era muy cansado, Dios nos cambia de trabajo y terminamos quejándonos por otra cosa también del otro trabajo. Que si hoy gano un poco y mañana me aumentan el sueldo, pero como quiera quiero más y me quejo como quiera después de que tampoco me alcanza. Y nos quejamos. Pero Dios nos sigue mostrando su poder, hermano, su gloria. Hermano, algo más que podemos, así es como en grandes rasgos, hermanos, podemos ver la historia del pueblo de Israel en Egipto, hermanos, y su salida. Y podemos darnos cuenta, hermanos, también aprendiendo un poquito, que el Pentateuco, hermanos, los primeros 5 libros de la Biblia, hermanos, fueron escritos por Moisés. Y son libros, hermanos, que son claves dentro de toda la historia, hermanos, tanto universal, hermanos, como de la Biblia, pero también, hermanos, son libros claves para nuestra creencia en el Dios Todopoderoso. Ya lo dijimos, hermanos, si no hubiera existido el Génesis, pues no hubiera existido la razón de ser, porque no hubiera habido un principio. Y si Dios no hubiera liberado al pueblo, hermano, probablemente no estaríamos aquí. Pero también, hermano, nos enseña la forma de adorar y cómo es que entran en la tierra prometida, hermano. Entonces, hermano, la vida de Moisés no solo sirvió para el rescate del pueblo de Israel de Egipto, sino también, hermanos, para preservar el plan de Dios, para traer al Mesías a este mundo. Para eso está el Éxodo ahí, hermano. Para eso está la vida de Moisés ahí, para enseñarnos, hermanos, que gracias a esa labor, hermanos, ahora tenemos, hermanos, esta bendición de ser salvos por nuestro Dios. También, hermanos, pues nos dejó un hermoso legado, que como ya lo mencioné, es el Pentateuco. Esto lo podemos ver en Éxodo 17:14 y Éxodo 34:27, donde Dios le dice en 2 ocasiones, y escribe esto. Dios me dio la boca. Dios le dice, escribe esto, para que los demás también sepan. Dios le había dado el favor del hermano. Entonces, hermanos, Egipto, hermanos, no fue otra cosa más que una incubadora, hermanos, para que el pueblo de Israel creciera, se fortaleciera y obtuviera el conocimiento. Para eso sirvió Egipto, hermano. Pero también, hermanos, Egipto, como lo mencioné ahorita, nos muestra la figura de la humanidad y el pecado. Porque necesitamos salir, hermanos, del pecado para poder ir a adorar a Dios.
Porque eso fue lo que Dios le pidió al faraón a través de Moisés. Deja a mi pueblo salir a que me adoren. En el capítulo 12, de hecho. Dios le pidió que lo dejaran salir para adorar. Entonces, hermanos, si nosotros estamos en el mundo, en el pecado, hermanos, no podemos adorar a Dios. Necesitamos salir de ese mundo. Amigos que nos necesitan salir de ese mundo para poder adorar a Dios, para poder servir a Dios. No hay otra forma. Y la única manera de salir librados de la muerte es a través del sacrificio del Cordero. Que lo pidió en el capítulo 12, ¿verdad? Le dijo, me van a separar en el día 10, me van a separar un cordero de 1 año, sin mancha, sin defecto. Y en el día 14, lo sacrificarán. Y es lo mismo que dice Juan, hermanos, en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 29. He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Hablando de Cristo. Entonces, hermanos, tuvo que existir el sacrificio del Cordero, el sacrificio de Cristo, hermano, para que usted y yo pudiéramos ser bien librados de la muerte, del pecado, como ya enseñaba nuestro hermano en la mañana, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. ¿Se dan cuenta, hermano? El hermano lo enseñaba ahí en el Nuevo Testamento, en una de las cartas de Pablo. Pero Dios ya lo había dicho en Éxodo, perdón. Es la manera, hermano. El pecado que trae muerte. Pero Dios nos puede dar. Amén. Por eso, hermanos, es importante que veamos, hermanos, esta parte de la Escritura. Que podamos conocer, hermanos, el Éxodo, hermanos, a profundidad. Y que sepamos, hermanos, que Dios había preservado un pueblo. Su pueblo, el pueblo de Israel, para que de ahí, hermanos, naciera el Cordero que quita el pecado del mundo, nuestro Señor. Hermanos, eso es lo que podemos ver a grandes rasgos en la historia del Éxodo. Por eso, hermanos, el Éxodo y Moisés, hermanos, son un tipo de Cristo. Porque Moisés fue el redentor del pueblo de Israel. Cristo, hermano, es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Hermano, si el pueblo no hubiera salido de Egipto, no podía servir a Dios. Si nosotros no salimos del mundo, no podemos servir a Dios. El pecado, hermano, quedó sepultado en las aguas. En nuestros días, hermano, el pecado también queda sepultado en las aguas. Hermanos, seguimos buscando la semilla.